José, muy buena tarde. Estoy aquí en la plataforma, igual compañeros que ya están conectados. Tuve problema con la conexión unos minutos, pero ya estoy acá en la plataforma. Muy bien, buenas tardes, licenciado y compañeros. ¿Está bien, Sí. licenciado? Entonces, quizá me va a atrasar un par de minutos, José. Yo doy el arranque con nuestra clase. Muy bien, está bien. Ok.
va pasando. Bueno, voy a comprar una billetera ahí. Ya, con un negro ahí. Michel Rodríguez, su micrófono, por favor, habilítelo. Antes de saludarles y darles las buenas tardes, por favor inhabilitar sus micrófonos, compañeros, que se escucha acá toda la conversación que tienen, por favor. Bueno, ya cumplida con ese requerimiento, darles a todos las muy buenas tardes. Estamos prácticamente ya en el ocaso de nuestro curso de Derecho Administrativo 2. Nuestra última actividad que tenemos es el día miércoles con la comprobación de lectura y ya jueves tenemos nuestro examen final. Solo le rogaría a José en el momento oportuno anunciar que las dos secciones serán evaluadas a la misma hora e indicar la hora del examen, por favor, para que estemos todos atentos. Hoy quiero aprovechar para avanzar en el tema que he preparado para hoy y también he preparado unas diapositivas. Le voy a pedir favor a José que me ayude a proyectarlas para que pues podamos desarrollar la clase de la tarde de hoy. Entonces, José, si es tan amable. Bueno, yo le he llamado último punto, Derecho Administrativo 2. Y también, pues, he considerado que esta clase es un pasaporte que nos permite pasar de lo sustantivo, que ha sido administrativo 1 y 2, a lo procesal que les corresponde el próximo semestre. Me refiero a procesal administrativo, que por lógica pues ya no seré yo su catedrático, ya que yo solo puedo tener 8 horas y mis 8 horas son 2 secciones en la tarde y 2 secciones por la noche. Y yo en la noche doy procesal civil 1 y procesal civil 2. Y en la tarde pues ya tocaría en el próximo semestre iniciar en sexto semestre con Derecho Administrativo 1. Entonces sirvo esta clase para agradecerles también a todos, aunque no sé si todos están conectados, pero sean portavoz, el apoyo que he tenido de parte de ustedes, tanto en Derecho Administrativo con Derecho Administrativo 2, en las clases, la forma de darlas, la dinámica. Hubo una compañerita que me remitió en un sobre, que me lo hizo llegar a través de José, todos los laboratorios, los trabajos, las hojas de trabajo, y en realidad ahí tienen ustedes un buen material de estudio para su examen técnico profesional, además de las notas que han tomado, más el texto que ustedes decidieron adquirir. Me siento satisfecho y tranquilo de saber que la parte sustantiva llevan una buena sustancia, llamémosle así, porque eso quiere decir sustantivo para lo procesal. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, José, por favor. Entonces, estamos, José.
Estamos, ya pasé a la segunda diapositiva. No, estábamos en que era un pasaporte que nos permite pasar de lo sustantivo a lo procesal. Entonces, la siguiente diapositiva, valga la redundancia, es la siguiente. Bueno, sin antes poder diferenciar, ¿verdad? Que es muy importante, aunque esto ya es un tema de procesal administrativo, pero como dije que era un pasaporte, entonces es pasar de lo sustantivo a lo procesal, y me interesa que tengan bien claro ustedes, por eso le llamé a esta diapositiva, sin antes poder diferenciar las resoluciones administrativas, que es el acto administrativo, con las resoluciones judiciales. Casualmente el viernes se dictó una conferencia en Procesal Civil 1 en relación a este tema, y también pensando que ellos en la jornada nocturna iban también Derecho Administrativo 2, o sea que tenía un doble propósito. Entonces, siguiente diapositiva, por favor, José. Entonces, nos encontramos que cuando hablamos de las resoluciones administrativas, las clases de resoluciones administrativas, según el artículo 4 de la ley de lo contencioso administrativo, nos encontramos que se llaman providencias y son las resoluciones, llamémosle así, entre comillas, de simple trámite. Y también tenemos las resoluciones que resuelven el fondo del asunto, así se llama, la gestión, el procedimiento. Eso lo encontramos en el artículo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y por otro lado, si nos vamos ya a lo judicial, pues ustedes también están recibiendo Procesal Civil 2, perdón, 1, ahorita pasan al 2. Ya vieron que en el artículo 141 de la ley del organismo judicial nos encontramos con los decretos, autos y sentencias. Lo que pasa es que se parecen, ¿verdad? Pero son totalmente distintas las resoluciones administrativas. Yo le puse ahí acto administrativo porque así es como se llama, y las resoluciones judiciales. Entonces, en las resoluciones judiciales se le llama decretos, que son resoluciones de simple trámite, ¿verdad? Y como aquí ya estamos en un proceso judicial, pues un ejemplo sería la resolución que admite para su trámite una demanda. Y ustedes han visto en séptimo semestre el juicio ordinario que inicia con una demanda. Pues la resolución que admite para su trámite esa demanda es un decreto, es una resolución de simple trámite. En cambio, en lo administrativo no estamos aún en lo judicial. Por eso es que lo que viene es procesal administrativo, porque ya van a entrar ustedes agotada la vía administrativa, el procedimiento administrativo, tendrán que acudir a una vía judicial, a un contencioso administrativo, por ejemplo. Entonces, ahí sí tenemos que aplicar las resoluciones judiciales, porque una resolución judicial solo la puede dictar un juez. Que no nos confunda el juez de asuntos municipales. Él no es parte del organismo judicial, él es parte del organismo ejecutivo. Él pertenece a la municipalidad y la municipalidad tiene un juez de asuntos municipales, pero las resoluciones que ese juez dicta no son judiciales, son administrativas. Entonces, eso es importante que lo podamos diferenciar, aunque su catedrático en procesal administrativo podrá profundizar más en este tema. Quizá le lleve para poderlo explicar una clase o más. Yo solamente estoy dando pinceladas
de ese pasaporte de la parte sustantiva a la parte procesal en materia administrativa. Luego, después de los decretos, tenemos los autos, ¿verdad? Los autos, si nos damos cuenta, en la parte administrativa no figuran los autos, ¿verdad? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta que solo se pueden interponer dos clases de recursos administrativos. Ya los vamos a mencionar porque solo hay estas resoluciones, ¿verdad? Dos, las prudencias, que son las que le van dando trámite a todo un procedimiento. Y la última, ¿verdad? Que es la resolución que resuelve el fondo del asunto, de la gestión. Si ustedes solicitaron, por ejemplo, una licencia de construcción, ahí inicia su procedimiento administrativo. La resolución que le da trámite a ese procedimiento administrativo es una resolución de simple trámite y se llama providencia. En cambio, en un proceso, en un juicio ordinario, inicia con una demanda. La resolución que le da trámite a esa demanda se llama decreto. ¿Por qué la importancia de manejar tanto las resoluciones administrativas como las resoluciones judiciales? Porque de eso, dependiendo de qué clase de resolución se dicta, y también dependiendo en administrativo qué autoridad lo dictó, y en lo judicial, si es un juez de primera instancia, si es un juez de paz, si es un tribunal, en este caso, para que lo entiendan, de lo contencioso administrativo, que es una sala de corte de apelaciones, así va a ser el recurso que ustedes van a interponer, solamente que en materia administrativa seguirán siendo resoluciones judiciales, ya en lo judicial, pero siempre con la tendencia administrativa. En cambio, en un proceso judicial, tanto en primera instancia como en segunda instancia, serán resoluciones judiciales. Y lo que le pone fin al proceso en un juicio ordinario se llama sentencia, ¿verdad? Que es la única forma normal de ponerle fin a un proceso cuando se han agotado todas las instancias. En cambio, en el procedimiento administrativo se le llama resolución que resuelve el fondo del asunto, la gestión. Es un acto administrativo. Y dependiendo de eso, va a ser la impugnación que nosotros presentemos en su momento oportuno. Siguiente diapositiva. Recursos administrativos. De conformidad a lo que establece el artículo 17 de la ley de lo contencioso administrativo, pongan mucha atención, anótenlo, que les va a servir de mucho de aquí en adelante. Solo son dos los recursos administrativos que podemos interponer en materia administrativa, en el procedimiento administrativo. Pero no estoy hablando en el procedimiento administrativo judicial, ¿verdad? ¿Sí? Quiero que lo tengan ustedes bien claro y lo van a entender mejor el próximo semestre. Pero el artículo 17 de la ley de lo contencioso administrativo, que es el decreto 119-96, los dos únicos recursos que podemos interponer en el procedimiento administrativo, uno, subrayen, ¿verdad? Sería el de revocatoria, y dos, subrayen, sería el de reposición, recursos administrativos, que no es lo mismo que recursos judiciales. Pero no voy a entrar a ese tema para no crear confusión. Eso ustedes lo habrán estudiado, lo tendrán que estudiar en Procesal Civil 1 y 2, ¿verdad? Aquí estamos en ese boleto, en ese pasaporte
de lo sustantivo hacia lo procesal administrativo. Entonces, subrayen bien en el artículo 17, esa va a ser ahora de aquí en adelante una ley principal fundamental para su estudio en octavo semestre. Ya la deben de tener, la pedimos nosotros en un listado que se dio al inicio, tanto en Derecho Administrativo como en Derecho Administrativo 2. No la entramos a analizar porque va más a lo procesal y consideré darle importancia a otras leyes porque van a insistir bastante en procesal administrativo con esta ley de lo contencioso administrativo. Entonces, repito, tal como lo dice la diapositiva, serán los únicos medios de impugnación ordinarios en toda la administración pública, ¿verdad? Entonces, esto por favor, grábenselo. Además, como insisto, en su oportunidad va a ser también pregunta de examen técnico profesional. En su examen de Derecho Administrativo se van a enfocar mucho en el tema procesal, ¿verdad? Lo van a dividir en una parte sustantiva, es lo que hemos visto en Administrativo 1 y 2, y luego se van a pasar a una parte procesal, ¿verdad? Para examinarle ambos aspectos en el privado. Siguiente diapositiva, por favor, José. Sin embargo, pongan mucha atención y sigo escuchando que hay un micrófono activo. Yo le pediría a los que sí están verdaderamente conectados y atentos a la clase que verifiquen, ¿verdad? Que no se les haya activado accidentalmente un micrófono, ya que quita concentración. Entonces, pónganle mucha atención a esta diapositiva. Sin embargo, se exceptúan aquellos casos en que la impugnación de una resolución administrativa, ¿verdad? Administrativa, debe conocerla un tribunal de trabajo y previsión social. Pónganle mucha atención a eso. Pregunta de privado. Esto en virtud que el Código de Trabajo tiene una parte de procedimientos administrativos. Código de Trabajo quisieron hacer un como compendio, ¿verdad? Tiene una parte sustantiva, su parte procesal, pero también tiene una parte de procedimientos administrativos. ¿Y por qué resaltarlo? Porque esto es una excepción a los dos únicos recursos que se pueden interponer en materia. Por favor, si no hacemos y que colaboren los demás compañeros, yo no logro visualizar aquí quién es quien tiene activado el micrófono, que le pidan por favor. Miren, Corina Juan. Si no paga, la voy a tener que sacar, licenciado. Sí, por favor, porque sí quita concentración para poder dar una clase. Además, es una falta de respeto al resto de compañeros. Entonces, si no obedece, primero da la sensación que solo se conectó por llenar requisitos. Bueno, entonces saquémosla de la clase, por favor, para evitar problemas y ya los demás compañeros dan fe del por qué es que se tomó esa decisión. Me avisa cuando ya esté revisado el aspecto, José. Ya, licenciado. Ya lo silencié. Bueno, entonces los compañeros dan fe, ¿verdad? Que no es una actitud prepotente, sino que quita concentración. Además, no está conectada, pero solo hizo la pantalla de conectarse, está en otro rollo, entonces no está en la clase. Y lo que les estoy explicando es de suma importancia, ¿verdad? Que esta regla general, que solo hay dos recursos en materia administrativa, tiene sus excepciones. Una de esas excepciones es en materia de trabajo. Entonces, lo digo porque es en virtud que el Código de Trabajo tiene una parte de procedimientos administrativos y tiene regulados sus propios recursos administrativos.
Y aquí es donde lamentablemente falla la mayoría de abogados, ¿verdad? No solo en el privado como estudiante, sino ya en el ejercicio profesional, ¿verdad? Porque como está en materia administrativa, se va con el contencioso administrativo. Y no sabe que existe la excepción que el Código de Trabajo contempla sus propios recursos administrativos. También ustedes han recibido derecho laboral sustantivo y derecho laboral procesal. Tuvo que haberse abordado ahí, si no, déjenlo como una posible pregunta para el próximo semestre en procesal administrativo. Yo les estoy dando pinceladas para que, como se dice en buen chapín, ¿verdad?, no vayamos en gallo al próximo semestre y quedarme yo tranquilo de que por lo menos se los dije. No puedo entrar a explicar temas de recursos administrativos porque esa es la parte procesal, no me corresponde a mí, le va a corresponder a su catedrático y no sé cómo va a ser la forma en que él aborde estos temas. Pero, pues, ustedes cuando escuchen, ya no les va a ser como desconocido, ya les va a ser familiar esta excepción que les estoy mencionando, ¿verdad? Entonces, es en virtud de que el Código de Trabajo tiene una parte de procedimientos administrativos y tiene regulados sus propios recursos administrativos. También porque en materia de previsión social, con atención, ICS, la ley orgánica del ICS, también tiene sus propios recursos administrativos. Ahí nos encontramos con una segunda excepción, ¿verdad? Si queremos impugnar una resolución que dicta el ICS, pues tenemos que irnos a la ley orgánica del ICS y ver que tiene sus propios recursos administrativos. Llevamos dos excepciones. Y en esos casos, esos serían los recursos que hay que agotar antes de acudir a la vía judicial. Para que entiendan, ¿verdad? Antes de acudir a la vía judicial es lo contencioso administrativo, que es lo que van a ver en procesal administrativo. No podemos acudir a la vía judicial sin haber agotado la vía administrativa. Entonces, ahí tenemos ya dos excepciones a la regla general. Si hablamos del Código de Trabajo y si hablamos de la ley orgánica del ICS. Siguiente diapositiva. También el artículo 17 bis, subrayen, de la misma ley, exceptúa de lo contencioso administrativo, esa es la misma ley. Aquellos casos en que sea materia laboral, ahí lo ratifica, como lo indicaba en el párrafo anterior, ¿verdad?, de ese artículo. Y en materia tributaria, ahí encontramos otra excepción. Porque en materia tributaria, cuando se traten asuntos del SAT, entonces no aplicamos el contencioso administrativo, sino el Código Tributario, que regula también sus propios recursos administrativos. Miren, son tres aspectos, bueno, ya varios aspectos, ¿verdad? Solo dos recursos en materia administrativa. Ya tenemos una excepción en materia laboral, en el ICS y en materia tributaria. Eso es cajonero y son preguntas de examen privado. Y hay quienes pierden el privado por no manejar estos aspectos, ¿verdad? Entonces, deben de hacer mucho énfasis en el 17 bis de la ley de lo contencioso administrativo, porque ahí es donde exceptúa lo de la materia laboral, como también en la materia tributaria, que tiene sus propios recursos de revocatoria y reposición, aunque así se llamen, pero el trámite es diferente. Ahí es donde podría estar la trampa, ¿verdad?
El trámite es diferente, aunque se llamen igual, pero el trámite es diferente. Aunque las reformas contenidas en el decreto 37/2016 derogó lo relacionado con el recurso de reposición, también si la resolución es en materia aduanera, pongan atención, aduanera. Los recursos administrativos a agotar son las del RECAUCA. ¿Qué es el RECAUCA, verdad? Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Por eso, tanto en Derecho Administrativo como en Derecho Administrativo 2, digamos, los asusté diciéndole que hay una gran cantidad de leyes que hay que leer en materia administrativa. Aquí nos encontramos con el RECAUCA, que es el reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí también es importante hacer la observación que SAT puede dictar resoluciones en materia administrativa, ¿verdad? Ya se ha analizado la ley de la SAT, entonces la excepción anterior aplica solo cuando la resolución sea en materia tributaria, ¿verdad? Solo cuando la excepción, la resolución sea en materia tributaria, entonces tenemos que aplicar el código tributario, ¿verdad? Aunque pueda denominar de igual manera los recursos, pero el problema está en el trámite. Además, que todo escrito que presentemos tiene que tener un fundamento legal. Entonces, si es asunto laboral, va a tener que fundamentar con el Código de Trabajo. Si es un asunto tributario, ¿verdad? Con el Código Tributario. Y es un asunto aduanero con el RECAUCA, ¿verdad? Que ahí está el fundamento legal de lo que usted está planteando en materia administrativa, y de igual manera tendrá que seguir usándolos cuando vaya en materia judicial, ya en un contencioso administrativo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, miremos la diferencia entre una revocatoria y una reposición. Estoy hablando en materia administrativa. No importa, ahorita no nos interesa qué estamos impugnando, ¿verdad? Solo vamos a distinguir cuándo interponemos revocatoria y cuándo interponemos reposición. Fácil. Se recordarán que nosotros vimos acá la jerarquía administrativa, la competencia administrativa, vimos el órgano administrativo, vimos el derecho de petición, vimos las funciones de cada órgano administrativo, las autoridades. Pues escuche. Si el funcionario administrativo, escuche, y anote, ¿verdad? Si el funcionario administrativo es de menor jerarquía, ¿verdad? Pensemos en un ministerio, ¿sí? El de mayor jerarquía es el ministro. El de menor jerarquía puede ser el viceministro, un director, etc. Si es de menor jerarquía, que no sea el superior, que es el ministro, en el ejemplo que estoy usando, que dicta la resolución y no nos es favorable o no estamos de acuerdo, queremos atacar esa resolución, entonces interponemos revocatoria. Ahí encontramos la diferencia entre reposición y revocatoria. Ahora bien, si es el funcionario administrativo de mayor jerarquía, que en este caso, si hablamos de un ministerio, es el señor ministro, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que
interponer reposición. Y le pedí favor, le había pedido favor a José que todo material que le sea enviado sea revisado, porque ahorita me estoy dando cuenta que hay un error, ¿verdad? Dice funcionario superior, ¿verdad? Cuando tendría que decir funcionario superior, máxima autoridad administrativa. Entonces, les he dicho a los alumnos que pues no solo soy yo el que interviene en cada clase, en cada actividad. Yo he armado un equipo de trabajo, ¿verdad? Con José García, con la licenciada Eva Bonilla, y pues no improvisamos, lo hago con tiempo, pero somos humanos y cometemos errores, y por eso debe de pasar varios filtros antes de que sean usados en clase. Entonces, por favor, yo pido las disculpas, no me estoy descargando, el responsable soy yo, pero explicando la reposición, ¿verdad? Me encuentro que dice funcionario superior y es funcionario superior, la máxima autoridad administrativa, ¿verdad? La máxima autoridad administrativa, que en este caso sería el ministro, dicta la resolución administrativa. En ese caso, lo que debemos nosotros de interponer es el recurso de reposición. Entonces, son los dos únicos recursos que dice la ley de lo contencioso administrativo que podemos interponer en materia administrativa, en todo procedimiento administrativo. Y ya hablamos de las excepciones a la regla general. Y hoy pues ha sido una clase cortita, ¿verdad? Ya la próxima diapositiva ya es el fin. Darles de nuevo las gracias, ahí conectados. Quitamos las diapositivas, por favor, José. Ha conectado ya 91 en esta sección. Una clase bastante sencilla que cerró prácticamente nuestro curso de Derecho Administrativo 1 y 2, que pues lo hemos complementado con análisis y lectura de leyes a través de laboratorios, comprobaciones de lectura con el texto que usted eligió, también con hojas de trabajo cuando eso ha sido nuestra actividad, o pues con alguna conferencia también que hemos tenido con algún invitado especial. Entonces, estaríamos cerrando el curso el próximo miércoles, que sería en esta semana, con nuestra última comprobación de lectura que tendrá ponderación para la nota del examen final. Y al final, valga la redundancia, la suma del primero, segundo, parcial y el final le dará su nota total, ¿verdad? Final. Y pues considero que gran parte lleva buena zona, algunos incluso ganada la clase con zona, pero no se confíen. Les he comentado que en el privado también es ponderado su promedio, ¿verdad? Cuando alguien está en el filo de la navaja, y yo digo filo de la navaja, que está entre que gana o pierde, lo que hacemos es acudir a su expediente y ahí está su certificación de cursos. Y ahí podemos ver cuántas retrasadas, cuántas escuelas de vacaciones, su promedio. Y lógicamente eso va a determinar si usted fue un alumno constante, fue un buen alumno o no. Si tiene un alto promedio, no tiene muchas retrasadas, no tiene escuelas de vacaciones, pues al final la terna podría decir, miren, quizás estaba nervioso y por eso no respondió a algunas preguntas, pero el expediente nos muestra que fue un buen estudiante durante toda la carrera, que gane, ¿verdad? Entonces, los que tienen buena zona y todavía les queda todo un año, ¿verdad?
y medio, octavo semestre, noveno y décimo, para enfocarse en ese aspecto. No es solo de ganar la clase, se trata también de hacer una buena zona, porque eso también incide en un examen técnico profesional. Entonces, no me resta más, compañeros, que agradecerles la paciencia, la tolerancia. Espero, pues, en mínima parte haber llenado sus expectativas y, pues, si ya no nos podemos ver el miércoles por la actividad que tenemos y menos en el examen final, les deseo éxitos no solo en sus exámenes finales, en el cierre de pensum, en su examen privado, en su vida personal y en el ejercicio profesional. Que Dios les bendiga y pues